Ecuador TV presenta. Análisis urgente. Una vez que la consulta popular es una realidad, el gobierno pone sus esfuerzos en la política económica. Su primer reto será el rescatar el espíritu del proyecto de ley denominada de reactivación económica, las políticas y visión del gobierno nacional, en sintonía con las necesidades de la sociedad y del sector productivo, son materia de este análisis urgente. Esta noche nos acompaña el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Como ya lo indicamos, estamos con el ministro de Economía, Finanzas Públicas, el economista Carlos de la Torre. Economista de la Torre, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Es evidente que el eje económico en la óptica de la ciudadanía constituye una preocupación y un eje central. Hoy está en debate si el Gobierno Nacional, el Ejecutivo, va a allanarse a lo que envió la Asamblea Nacional, a generar un veto parcial sobre el proyecto de ley de reactivación económica, o un veto total. ¿Cuál de esos tres escenarios se va a ir el Ejecutivo? Bueno, muy bien, muy buenas noches. Es importante indicar algunos de los elementos que han sido antecedentes en relación a la aprobación de la Ley de Reactivación Económica. Se dijo en su momento que se hicieron recortes importantes, se habló de porcentajes de esos recortes, etcétera. Pero ya la ley aprobada contiene todavía muchos de los elementos fundamentales que fueron planteados, principalmente aquellos relativos a los incentivos a las micro y pequeñas empresas, que son las generadoras del 70% del empleo del sector privado en el Ecuador. Eso se ha mantenido, inclusive se han reforzado algunos de esos incentivos, que es algo que lo miramos positivamente. Asimismo, desde la perspectiva de que este sacrificio fiscal que implican estos incentivos tenía una compensación en el proyecto original con el incremento del impuesto a la renta a las sociedades. Este también se mantiene para las empresas grandes y medianas. Entonces, desde esa perspectiva, disponemos todavía de herramientas fundamentales dentro de lo que es el programa económico del gobierno. Pero esos recortes que fueron muy publicitados corresponden muchas veces a elementos complementarios que se plantearon en el proyecto original, pero desgraciadamente han sido modificados o han sido sustituidos por otros elementos que no necesariamente están establecidos sobre bases técnicas o no necesariamente implican instrumentos efectivos de manejo económico. Lo interrumpo ahí, señor ministro. Eso significaría es que la base fundamental del proyecto de ley que envió el Ejecutivo se mantiene. Se mantiene, exactamente. Ya. Entonces, si es que la base fundamental del proyecto se mantiene, me llevaría a la conclusión entonces que habría un veto parcial. Y si habría un veto parcial, es más, se ha dado a entender que va a haber un veto parcial. ¿En qué línea va a estar orientado el veto parcial? Ya, exactamente. A ver, de los elementos fundamentales, ¿cuál es el que sí fue retirado en la ley aprobada? Es el tema del dinero electrónico. Y aquí hay que entender principalmente que el dinero electrónico en manos ahora del sector financiero nacional es una necesidad. No puede entenderse el dinero electrónico como un espacio de pugna entre, en este caso, una posición de gobierno y una posición que han tenido ciertos sectores del sistema financiero. No puede entenderse de esa manera. Es una necesidad para el país en función del fortalecimiento de la dolarización que este mecanismo de pagos funcione. Le invito a quedarnos ahí para explicar luego el tema de liquidez, que es donde apunta el señor ministro, y la política monetaria, la política económica del gobierno nacional. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el dinero, el mecanismo llamado dinero electrónico, el mecanismo de pago electrónico entre el Banco Central o la banca privada? Hemos tenido ya una experiencia con este mecanismo, pero sin embargo no ha mejorado la inclusión financiera, por un lado, y tampoco ha mejorado los usuarios en ese sentido. Es decir, ¿cuál es la diferencia sustancial como para creer que el otro lado, en el sector financiero privado, sí haya una mayor activación de ese mecanismo electrónico? Ya, perfecto. Hay dos elementos. Primeramente, se entiende que en el sistema financiero nacional, tanto las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos privados y
algunos bancos públicos que tienen, todos ellos tienen una interacción directa con las personas, con los agentes económicos, justamente por esa interacción que no la tiene el Banco Central en sus funciones habituales. Pueden estas entidades potenciar e impulsar de mejor manera este mecanismo. Esa es la principal diferencia, que no tiene nada que ver con los elementos técnicos que están definiendo este mecanismo. De ahí hay un segundo espacio, que es la corresponsabilidad. En el acuerdo al que se llegó con el Sistema Financiero Nacional se estableció otro punto que sí está en la ley, que es esta corresponsabilidad que tendrá el sector financiero nacional de traer la liquidez que sea necesaria, es decir, traer los billetes físicos que sean necesarios, en este caso con el dinero electrónico, si no se cumplen las metas de sustitución de uso de dinero físico, porque ese es uno de los principales riesgos que tiene la dolarización, la alta utilización de billetes físicos por parte de los ecuatorianos. Entonces, con ello se le está relevando de un peso tremendamente importante al Banco Central, a la par que se está fomentando el uso de medios de pago alternativos. Ahora, quedémonos ahí. A ver, una de las principales preocupaciones de las personas que argumentan que no debe estar en el sistema financiero privado, sino en el Banco Central, es porque los bancos con el tema del manejo electrónico pudiesen mejorar su rentabilidad vía cobro a los usuarios, y eso va en perjuicio de los usuarios. ¿Cómo se piensa regular para no atentar al usuario? Porque si se quiere lograr inclusión financiera y más uso del dinero electrónico para que no se use efectivo, recursos efectivos, billete, significaría entonces que tiene que ser atractivo para la potencialidad de los ecuatorianos. Ya, no, evidentemente resulta atractivo, pero no por las tarifas de los servicios asociados al dinero electrónico. Hay que conocer que estas tarifas que existen, porque evidentemente hay unos costos de operación, y las que ahora están vigentes con el Banco Central, en general están a la mitad o al 1/3 de lo que son las tarifas similares aplicadas a los servicios financieros correspondientes a cuentas corrientes o libretas de ahorro en el sistema financiero nacional. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene la potestad de regular esas tarifas. Y en el acuerdo al que se llegó con las entidades del Sistema Financiero Nacional se estableció justamente esa necesidad de que las tarifas sean reguladas en niveles similares o exactamente los mismos en los que se hallan en este momento con el Banco Central. Entonces, ¿dónde está el atractivo para las entidades financieras, principalmente las privadas? En que aquí ya no es un tema de la tarifa, no es de la tarifa que están obteniendo por el servicio que entregan, sino por la masificación de este servicio con las economías de escala, y por lo tanto una tarifa baja les va a dar un nivel de rentabilidad interesante. Es decir, en otras palabras, volumen transaccional. Exactamente, es volumen, no precio. Ok, vamos ahora a lo siguiente. Una de las cosas también que se ha criticado es asignarle o trasladarle la responsabilidad de la liquidez de la economía al sistema financiero nacional, cuando esto debería ser una responsabilidad de quienes manejan la política económica y política monetaria en el país. Y ahí funcionaría el Banco Central. Y la crítica es, si están las reservas, pero si las reservas se han utilizado, ¿por qué entonces mejor no corregir aquello en vez de trasladarle esa responsabilidad al sector privado? Bueno, es que aquí también hay que entender cómo opera el Banco Central del Ecuador y las reservas internacionales, que se entiende que las reservas internacionales fundamentalmente constituyen un stock de liquidez en dólares para el cumplimiento de las obligaciones públicas y privadas de los agentes ecuatorianos con el exterior, no hacia el interior en términos de el uso de dinero físico. Entonces, en ese sentido también hay que entender un segundo punto. ¿Quiénes son responsables también de no contener esa demanda de dinero físico que es muy alta en el Ecuador, inclusive respecto de otras economías que sí tienen moneda propia? Son las propias entidades del sistema financiero. ¿Por qué? Porque no están impulsando medios de pago electrónicos que ya disponen de ellos. ¿Por qué? Porque les ha resultado muy cómodo poder acceder a los billetes que el Banco Central entrega y que vienen de esas reservas internacionales. Incluso entidades financieras grandes en el país han hecho negocio en este sentido. ¿Por qué? Pensemos en las cooperativas de ahorro y crédito diseminadas por todo el país.
las cuales tienen costos muy altos para retiro de billetes del Banco Central, porque el Banco Central presta este servicio en la ciudad de Quito, se necesita toda una logística, vehículos blindados, seguridades, etcétera. Y las entidades estas que están diseminadas en el país requieren de dinero físico en diferentes ciudades, provincias, cantones, etcétera. Y para ello han acudido a grandes bancos que les están proveyendo de esa liquidez que necesitan, pero a cambio de unas tarifas muy elevadas. Es decir, el Banco Central termina subsidiando el negocio de entidades financieras grandes que proveen de liquidez a las más pequeñas. O sea, el tema pasa por sincerar, entonces. Exactamente. Entonces, si bien se sinceran algunos costos, ya se ha hecho un sinceramiento de costos, también hay una corresponsabilidad de las entidades financieras privadas en términos de no retener esta demanda importante de dinero físico. Ok, entonces vamos sacando conclusiones punto por punto. El primer punto, entonces, va a haber un veto parcial a lo relativo al mecanismo de pago llamado dinero electrónico o al mecanismo de pago electrónico. Veto parcial que tiene que ver es con mantener que se lo maneje desde el sistema financiero privado, sí, y que la responsabilidad de la liquidez esté en el sistema financiero privado. Una corresponsabilidad. Una el Banco Central mantiene todavía una parte importante de la provisión de liquidez. Ahora, ese tema, en lo urbano, al sistema financiero privado, en lo rural y las cooperativas. Bueno, en este caso estamos mirando posibilidades que pueden manejarse, esto ya desde otras instancias, es decir, desde la Junta de Política y Regulación Monetaria, en el sentido de que se puedan mantener ciertos esquemas de operación porque así están funcionando, y de cortarles de forma inmediata podríamos también generar problemas en términos transaccionales ya a nivel rural. Como ¿Eso significa que lo mantendría el Banco Central? No, en este caso la operación de las cooperativas con el dinero electrónico permitiría suplir en parte esta situación, pero siempre va a existir una posibilidad de poder cubrir una demanda de dinero en efectivo, pero no solo será del Banco Central, ya tendrá que ser de las diferentes entidades que operen el dinero electrónico si no se alcanzan las metas de reducción de dinero físico. ¿Banecuador, que es banca pública, operará dinero electrónico? Esa es una posibilidad que está abierta y sería muy adecuada en la medida de la presencia que tiene Ban Ecuador a nivel internacional y del número de clientes. La profundidad que tiene a nivel territorial. Exactamente. Entonces, de esa manera se genera también un espacio de interrelación de entidades financieras públicas, privadas y las cooperativas, cada cual con su propia dinámica, su propio espacio de acción, y con ello el objetivo podrá cumplirse, que es el de reducir la demanda de dinero físico. Hemos hablado del mecanismo. Vamos a los efectos. Una de las preocupaciones que le he escuchado de forma recurrente a usted, señor ministro, tiene que ver con el tema de la liquidez del país, en ese sentido. ¿De qué forma este mecanismo va a ayudar a mejorar la liquidez del país a efectos que incluso sirva para incrementar los volúmenes transaccionales, que eso tenga como efecto definitivo una reactivación y dinamización de la economía, tanto rural como urbana? Ya. Es importante comprender que el uso de dinero físico tiene importantes costos sociales. Primero, el costo que significa traer los billetes físicamente al Ecuador. El Banco Central tiene un cálculo que es de aproximadamente 12 millones de dólares al año, lo que cuesta transportar los billetes y los seguros para poder hacerlo adecuadamente. Pero cada dólar que entra como dinero físico a la economía ecuatoriana le cuesta $1 a la economía para poder obtenerlo, porque esto significa que el Ecuador tendrá que exportar más, tendrá que obtener en definitiva mayores flujos de divisas hacia adentro que los que salen al exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que producir primero para exportar. Tenemos que producir primero para poder generar cada dólar que entra a nuestra economía, y eso implica que ese dólar nos costó trabajo, nos costó tiempo, nos costó recursos de los ecuatorianos, más de esos 12 millones. Si cada año están entrando a circulación 2.000 millones de dólares adicionales en billetes, estamos hablando de 2.000 millones adicionales en costo social, más esos 12 millones de traer los billetes. Pero de ahí, desde la perspectiva del uso de billetes, también tenemos costos
sociales adicionales. El costo que representa obtener de un cajero automático para quienes estamos bancarizados, el costo que significa trasladarse a la ventanilla de un banco, el costo que significa cobrar un cheque en una ventanilla de un banco para quien no está bancarizado, por ejemplo, el costo que significa poder perder esos recursos por una acción delictiva. Es decir, si vamos sumando todos estos costos, en realidad el uso de dinero físico en el Ecuador y en general en el mundo es muy caro frente a las alternativas que representan los medios de pago Eso en electrónicos. términos de costo. Ahora vamos en términos de reactivación de la economía. Ya, ahí también tenemos una ventaja. Al utilizar medios de pago electrónicos, no solo el denominado dinero electrónico, sino tarjetas de débito, de crédito, transferencias por el computador, etcétera, en ese momento, por el mismo hecho de tener costos más bajos, puede circular el dinero más rápido. ¿Por qué? Porque simplemente los agentes están dispuestos a circular ese dinero más veces al no tener que pagar esos costos que estarían, por ejemplo, en el retiro de un cajero automático reflejados. ¿Esto qué es lo que significa? Además de la flexibilidad que dan los medios de pago electrónicos, significa que algo que técnicamente se llama la velocidad de circulación del dinero sea mucho más rápido. Eso significa, como pensemos en el caso de un billete conforme pasa de mano en mano significa una nueva transacción. En este caso va a pasar ese dinero de mano en mano a través de medios de pago electrónicos mucho más rápido, entonces con la misma cantidad de dinero se pueden realizar muchas más transacciones en una unidad de tiempo. ¿Esto qué es lo que significa? Que al dinero se le puede dar la vuelta, como se dice comúnmente en la economía, mucho más rápido, generando actividad económica. Ahora, eso es el deber ser. Pero hay estadísticas o realidades o experiencia en otros países de uso de este mecanismo de pago electrónico que realmente ha incidido en la velocidad de circulación y en el incremento de la transaccionalidad en consecuencia de la dinamización, ergo reactivación de la economía? Por supuesto, y no solo desde ¿Cuáles son esos ejemplos? Experiencia en muchos países, sino que esto ya por esa experiencia ha sido recogido, inclusive en la literatura académica, se reconoce como un hecho cierto. Por ejemplo, los países escandinavos. En estos países se está impulsando el no uso del dinero físico. Podemos pensar en el caso de Suecia. Prácticamente existe un solo cajero automático en todo Estocolmo. ¿Por qué? Porque las personas ya no utilizan dinero físico. Los bancos en Noruega están ya estableciendo mecanismos para penalizar a sus clientes del uso de dinero físico. ¿Por qué? Porque esas economías están moviéndose cada vez más rápido gracias al uso de medios de pago electrónicos. Pensemos en la China, pensemos en Japón, en varias economías asiáticas, ya el uso de medios de pago electrónicos, no solo a través del teléfono celular, sino a través de tarjetas con chips u otros mecanismos, es tan generalizado que casi no se utiliza en la calle billetes de banco. Ahora, medidas tienen que tener estimaciones de impacto socioeconómico. Si uno de los efectos también, además de mejorar la liquidez, incrementar el volumen de transaccionalidad, etcétera, etcétera, es el tema de mejorar la inclusión financiera, la bancarización, como se conoce, es decir, formalizar la economía en ese sentido. ¿A cuánto piensan incrementarla? Bueno, la idea es poder alcanzar al menos los niveles latinoamericanos. Nosotros estamos casi a la mitad del camino de lo que es América Latina. En este momento, según estimaciones realizadas por el Banco Mundial, estamos hablando de que aproximadamente el 50% de los adultos mayores a 25 años en el Ecuador estamos bancarizados, frente a países como el Uruguay, donde tenemos cifras cercanas al 100%. Entonces, desde esa perspectiva, la proyección es lograr un nivel de bancarización que casi sea la totalidad de los ecuatorianos, al menos de lo que sería la población económicamente activa. Eso por un lado. Eso evidentemente tardará un tiempo, pero por el otro lado tenemos una proyección que es factible y es el compromiso dentro de la corresponsabilidad de que se puede reducir cada año la demanda de dinero físico en 800 millones de dólares. Esto es una cantidad tremendamente importante y es a lo que hemos establecido con entidades financieras privadas como meta para poder avanzar en lo del dinero electrónico. Dejemos el mecanismo, pasemos a otro tema, endeudamiento y liquidez de la economía nacional.
se ha especulado y se ha hablado mucho sobre los niveles de endeudamiento del país. ¿A cuánto asciende? Pero para hablarlo en castellano ciudadano, es decir, no deuda consolidada, no deuda agregada, es decir, la sumatoria de todo lo que el Ecuador debe como Estado ecuatoriano, tanto afuera como internamente y a las propias entidades estatales. ¿A cuánto asciende? Ya. Ahí estaríamos hablando de lo que se llama la totalidad de los pasivos o de las obligaciones del Estado ecuatoriano. Entonces, el nivel de obligaciones que tenemos estaría cercano a los 52, 53 mil millones de dólares, a lo cual deberíamos agregar lo que se llaman los pasivos contingentes, es decir, obligaciones que pueden realizarse en los próximos meses o años. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos juicios que nos están siguiendo empresas petroleras por litigios que vienen de años atrás, y eso significa que eventualmente tengamos que pagarles indemnizaciones. Eso ya lo podemos contabilizar como un pasivo contingente. Que no están dentro de los 52. Que no están dentro de los 52. Sumado a los pasivos contingentes, estamos hablando de un valor cercano a los 57 mil millones de dólares. Eso corresponde a todos los pasivos del Estado ecuatoriano. Pero ¿por qué se hacen estas diferenciaciones o estas categorías de deuda consolidada, deuda agregada? Es porque primeramente el Estado ecuatoriano tiene, podríamos decir, dos grandes espacios. Uno, que es lo que corresponde al gobierno central y depende del presupuesto general del Estado. Es decir, esas deudas se pagan con los recursos del presupuesto. Pero de ahí tenemos otro gran espacio donde están las empresas públicas, 2 decenas de empresas públicas, pero dentro de las cuales hay 2 muy grandes, Petroecuador y Petroamazonas, que tienen su propia capacidad de endeudamiento, su propia dinámica financiera, pero el repago de esas obligaciones se lo realiza a través de su actividad de producción, en este caso extracción y exportación de petróleo. Entonces, por eso se hacen estas distinciones. Entonces, en términos de deuda consolidada, que es lo que el gobierno central debe a terceros, no entre sus propias entidades ni con otras entidades del Estado, es lo que debe a terceros, estamos hablando de algo más de un 28% del PIB, es decir, 28 mil millones de dólares. ¿Ya? Si a eso sumamos las obligaciones entre las propias entidades públicas, llegamos a un nivel cercano a los 43 mil millones de dólares, 43% del PIB. Sumado lo de las empresas públicas, estamos hablando de ese 52, 53% que habrá. Y llegamos a los 57 mil con los pasivos contingentes, que dependerá de las resoluciones o sentencias dentro de lo que es arbitraje o juicios correspondientes. Exactamente. Okay. A ver, se debe todo. Y todo hay que honrarlo y pagarlo, independientemente de quién sea el acreedor. Es que llamó la atención cuando usted puso una metáfora un poco complicada, señor ministro. Dijo, si yo le debo a mi esposa me va a esperar, pero claro, lo va a esperar por un tiempo, tampoco lo va a esperar a forever and ever. No, efectivamente, quizás fue mal entendida esa metáfora, pero a lo que yo me referí en ese momento, y es una cuestión técnica que hay que tener en cuenta, es que estos diferentes tramos tienen también diferentes características, ¿ya? Y eso genera mayor o menor presión sobre los pagos. Por ejemplo, lo que es la deuda de las empresas públicas, esa se puede arreglar con la operación de las empresas públicas, es decir, no afecta al presupuesto. Con la misma generación. Exactamente, entonces tiene un tratamiento particular en función de la dinámica de esas empresas. Ya vamos a hablar de las empresas públicas. A ver, sumando todo, incluyendo los pasivos contingentes, pues que habrá que esperar también la determinación exacta de aquellos valores, 57 mil millones, 57% del PIB. A mí realmente no me asusta, porque otros países deben mucho más que eso, sí, y están operativos y tienen crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es más bien es la capacidad de pago, que no tiene que ver con el tamaño de la deuda, sino con la capacidad de generar recursos como Estado ecuatoriano para amortizar la deuda y servir la deuda. Amortizar capital y servir en términos de intereses. ¿Cómo estamos frente a eso? Porque aquí también hay otro signo de interrogación. Por un lado se dijo, no hay la mesa servida, pero por otro lado usted dijo, la deuda se puede pagar, por tanto, y en consecuencia no es necesario reestructurar. O dicho en otras palabras, deuda que se puede pagar, no hay que reestructurarla. Exactamente. Aquí hay que entender también que una reestructuración, o más todavía una renegociación, como se dice desde ciertos sectores, que es lo que se debería hacer, eso corresponde a una situación crítica. Ya cuando los países no están en capacidad de servir sus deudas, ya llegan a lo que se denomina técnicamente un default. Dejan de pagar intereses y o
capital, y es ahí cuando los acreedores están ya obligados de sentarse en la mesa de negociaciones para ver una fórmula de pago para que no pierdan ellos sus recursos. Pero de otra manera, los acreedores no sienten ninguna necesidad de sentarse a arreglar una deuda que puede ser pagada porque hay condiciones financieras para que se pueda realizar estos pagos. Lo paro ahí. Es decir, tenemos capacidad de pago, pero ¿no sería más conveniente aquello que usted alguna vez me dijo en este mismo programa? Es lo que tenemos que hablar es de gestión de pasivos. En otras palabras, es sustituir esta deuda que tenemos, que es de menos plazo, mayor costo, con deuda de mayor o financiamiento de mayor plazo con menor costo. Exactamente, y eso es en lo que estamos ya trabajando desde hace 6 meses, sino que es un proceso que tiene que ir de a poco. ¿Qué es lo que significa esta gestión de pasivos a través de mecanismos estándar de mercado? Significa justamente buscar financiamiento a más largo plazo y mucho más barato para, por el otro lado, ir pagando esa deuda cara y de corto plazo. Entonces, ¿qué va a resultar después de un tiempo? Que vamos a tener una deuda que es mucho más fácil de pagarse en términos de que cada año tendremos que destinar muchos menos recursos a su servicio. Okay. Vamos a lo siguiente entonces. En esa estimación de gestión de pasivos, ¿cuál es la estimación de pasivos que se piensa gestionar para sustituir y cuánto se piensa alivianar dentro de esa estrategia de gestión de pasivos en la incidencia de balanza de pagos? Ya. La determinación exacta de los montos es bastante difícil en la medida de que las condiciones de los mercados financieros son cambiantes. Lo que nosotros podemos identificar es los tramos que tenemos de deuda cara que tienen que irse venciendo dentro de sus propios plazos. Entonces, y se la va sustituyendo a medida que va venciendo. Exactamente, ya. Pero ¿cómo se va sustituyendo o cómo se va adquiriendo nuevo financiamiento? Que es una práctica que es permanente y no solo del Ecuador, sino de todos los estados del mundo. Ningún estado del mundo puede vivir si no está permanentemente consiguiendo financiamiento, pero dentro de niveles que son totalmente manejables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Lo que buscamos es las oportunidades que va dando el mercado financiero internacional para poder acceder a créditos más baratos y mejores condiciones. ¿Pero eso qué implica? Un trabajo que ya lo venimos haciendo. Primero, de generar mecanismos de diálogo con los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque los organismos multilaterales, si bien hay algunos que son bancos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los regionales están la CAF, el FLAR, ellos prestan dinero. Pero para proyectos específicos. Para proyectos específicos, en algunos casos también puede haber eventuales créditos de libre disponibilidad. Pero todos estos actores, así como la banca comercial internacional, funciona sobre la base de información. ¿Y cuál es el actor fundamental que genera la información sobre la cual se establece la percepción de riesgo de los países? Ahí está el famoso riesgo país. Es el Fondo Monetario Internacional. No es una entidad financiera per se. Tiene líneas de financiamiento, pero ya para cuando los países están en situaciones extremas en las cuales se les ha cerrado todas las otras puertas y requieren de programas de ajuste. Ese no es nuestro caso de ninguna manera. Pero una relación adecuada con el Fondo Monetario Internacional, una transmisión de información con transparencia, redundará en informes de esta entidad que reflejen no tanto el estado de la economía, que de paso ellos mismos se han manifestado en términos positivos en los últimos días, sino la seriedad con la que se lleva el manejo económico. Entonces, esa información de ser positiva automáticamente nos genera muchas mejores condiciones financieras internacionales. ¿Usted descarta un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional independientemente que el fondo no es una entidad financiera per se o simplemente es una relación estratégica para tener un certificado de buena conducta para bajar riesgo país para poder acceder a esos financiamientos? Bueno, hay que entender que, como decía, el Fondo Monetario Internacional otorga recursos, pero ya en unas situaciones que podríamos decir extremas. No, le pregunto por Ecuador. Sí, el monto que podría el Ecuador recibir del Fondo Monetario Internacional, luego de lo que ellos mismos nos han indicado, es
muy pequeñito frente a nuestras necesidades, es decir, no es que es un aporte que nos va a resolver nuestra situación financiera de ninguna manera, con el costo del otro lado de un programa de estabilización dentro de las líneas del Fondo Monetario que inclusive no correspondería con los mandatos constitucionales que nosotros tenemos en términos de asignación de recursos presupuestarios, es decir, inclusive desde la perspectiva normativa nosotros no podríamos acceder a un programa de estabilización y peor aún desde nuestra visión y nuestros objetivos sociales no serían consistentes con un programa de ese al tipo. amparo de la soberanía del país, no una carta de intención que nos puede imponer el Fondo Monetario Internacional, porque a partir de nuestra normativa no podemos acceder a un programa de estabilización del fondo. No, no podríamos, porque el nivel de recortes de gasto público que implica significaría que nosotros tendríamos que modificar nuestro marco normativo que garantiza que desde los recursos públicos se financien servicios de educación, de salud, seguridad interna, seguridad externa y servicios judiciales. El 88% del gasto público en sueldos y salarios son médicos, enfermeras, son los maestros de las escuelas, ¿ya? Son policías, militares y jueces. Asimismo, un porcentaje similar, 84% de las compras públicas van exactamente a los mismos sectores. Entonces, cuando a mí me dicen hay que recortar más el gasto público, yo simplemente pregunto, díganme qué escuelas y qué hospitales cerramos, a costa de que eso significa menos de estos servicios para los ecuatorianos que menos recursos tienen. Eso ya no hay gasto productivo improductivo que se pueda reducir. Evidentemente no me estoy refiriendo ni a subsidios de carácter social, ni me estoy refiriendo a los gastos que usted acaba de mencionar. No, siempre existen espacios de optimización. ¿Están identificados? Por supuesto, y hacia allá se dirigió el decreto de austeridad. Por ejemplo, ¿qué se ha establecido en el decreto de austeridad? No hay renovación de vehículos para el sector público. Entonces no se van a comprar más vehículos, al menos durante algún tiempo. El tema de las consultorías, ahí hay espacios para poder reducir gasto público que nos ayudan a optimizar el uso de los recursos del Estado. Tenemos también el tema de los viajes, de los viáticos, de los funcionarios, y así podemos ir sumando un montón de factores. Uno de los más importantes que se estableció en el decreto de austeridad es que no se están cubriendo las vacantes que están presentes en este momento, y eso es un ahorro tremendamente importante. ¿Qué me dijo? La deuda de las empresas públicas se tiene que pagar con la misma capacidad de generación de recursos de las empresas públicas. Pero resulta que las petroleras generan los recursos porque operan, pero esos recursos están pasando o bypaseándose por el Ministerio de Finanzas en la caja del Estado. Ya. Bueno, aquí hay y que ese es el problema. Pero termino sí. la inquietud, señor ministro, discúlpeme. Pero eso hace que entonces eso atente contra los procesos de reinversión del mismo sector petrolero y que ponga en riesgo la factibilidad y viabilidad del crecimiento de ese sector, considerando que la meta de ese sector es crecer en 700.000 barriles de extracción. Ya, aquí hay que entender cómo funcionan estos mecanismos, porque muchas veces se asume como que desde la caja fiscal se están tomando los recursos de las petroleras. No, para nada. Y si bien existió un tiempo, un lapso en el que hubo dificultades para la reinversión de esos recursos o la devolución de la caja fiscal de esos recursos a las empresas petroleras, este se debió a las circunstancias extremas de carácter internacional que afectaron a nuestra economía. Pero ya regularizada esta situación, hay que entender que también es un manejo eficiente de los recursos públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos líquidos de todo el Estado ecuatoriano son administrados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Existen ahí convenios ya de uso compartido de liquidez con las empresas públicas, pero ante cada necesidad que tienen las empresas públicas de cubrir sus costos de operación, su servicio de deuda, etcétera, el Ministerio de Economía y Finanzas está trasladando esos recursos de manera puntual. Nosotros ahí hemos sido muy cumplidos en estos 6 meses para que ellos cubran sus obligaciones. Pero ¿por qué se manejan los recursos de forma conjunta
en este caso, en general, no solo con las empresas petroleras, sino de todo el sector financiero, el sector público ecuatoriano, por una simple razón. ¿Qué es lo que sucede si de pronto una empresa pública tiene un excedente de liquidez y la caja fiscal en esos momentos tiene un problema de liquidez de corto plazo? Tendría que acudir a un endeudamiento externo cuando existen recursos dentro del mismo sector público que evitarían recurrir a estas opciones que son mucho más caras y menos adecuadas para la economía. Su explicación suena lógica, señor ministro, pero el problema es que hay experiencias que cuando se le debe a alguien se le paga con acciones de empresas estatales y esas son acciones que no son realizables. Bueno, pero eso corresponde a otro espacio de acción. Esto fue con inversiones del Banco Central. Incertidumbre. Ya, no, pues que aquí el manejo con las empresas petroleras se lo ha realizado de forma muy adecuada y más bien yo lo que digo es que fue una situación excepcional durante unos pocos meses en los que realmente la economía ecuatoriana estuvo muy apretada, en la que quizás hubieron algunos atrasos, pero en este momento nosotros estamos manejando la relación con las empresas petroleras de forma muy correcta y es más, en estos mismos días se les ha hecho transferencias muy importantes para que cubran sus necesidades y están avanzando en términos de la inversión necesaria para incrementar su producción. Si no hay ningún problema con las petroleras. El tema es la liquidez a las petroleras y las petroleras a su vez el pago a sus proveedores, que eso trajo como consecuencia bastantes cierres de empresas y despidos masivos de trabajadores. ¿Cómo se piensa reconstituir aquello o ya se está revirtiendo la curva? Bueno, ya se está revirtiendo la curva, pero es también importante indicar esto. Estamos trabajando conjuntamente con el ministro de Hidrocarburos para establecer mejoras sustanciales a estos mecanismos, precisamente para evitar que se puedan suscitar situaciones de este tipo. Es decir, los recursos que corresponden a un espacio tienen que operar dentro de ese espacio y los recursos que corresponden a otro espacio dentro de otro espacio. Siempre habrá los canales para comunicación, porque es importante también un manejo eficiente de esa liquidez, pero guardando los cuidados respectivos para que pueda ser no solo eficiente, sino que sea adecuado en términos de las necesidades de empresas que tienen que cubrir sus inversiones y sus costos. Se me dijo, no puedo decir la fuente, pero que las preventas petroleras prácticamente las manejaba el Frente Económico y no el sector petrolero. ¿Qué tanto tenemos comprometido? ¿Y qué tanto va a manejar el Frente Económico estas preventas petroleras para hacer liquidez? ¿Y cómo nos puede afectar esto? Bueno, desde que nosotros nos hemos hecho cargo ha quedado muy claro cómo es este manejo de los temas petroleros y la parte financiera que está detrás de todo el manejo petrolero. Lo que usted me acaba de responder merece una precisión. ¿Desde que nosotros nos hemos hecho cargo significa desde que salió Patricio Rivera? Desde hace 6 meses que yo estoy a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y hemos trabajado desde ese mismo momento con el ministro de Hidrocarburos para que este manejo pueda realizarse dentro de los espacios de competencia de cada ministerio. Es decir, el tema técnico petrolero, las ventas, las exportaciones, etcétera, corresponde a las empresas petroleras y al Ministerio de Hidrocarburos en el marco del espacio que les corresponde. Pero evidentemente todos estos mecanismos tienen una parte financiera y nosotros solo operamos y nos manifestamos nuestra opinión o nuestro aporte técnico en la parte financiera, nada más. Pero igual, como responsable de la economía, señor ministro, ¿qué tanto tenemos comprometido? De los 500.000 barriles, si se quiere como meta llegar a los 700.000, ¿qué tanto tenemos comprometidos? Porque si seguimos con los 500.000 y tenemos comprometidos un porcentaje importante, entonces no vamos a tener ese aporte económico que requerimos. Bueno, ya esos temas corresponden a la empresa petrolera Petroecuador puntualmente. Okay. Ellos manejan esas cifras, pero entiendo que hay los espacios suficientes en cuanto ellos están ya avanzando con otro tipo de contratos que no son necesariamente de preventas petroleras. Y en ese sentido, nosotros, lo que a nosotros nos compete, nosotros estamos ya mirando flujos importantes de recursos que están derivados de diversas operaciones que no son las que corresponden exclusivamente a preventas petroleras. Se estimaba un crecimiento, otro tema, crecimiento económico. Se estimaba un crecimiento económico del 0.7% para este año 2017.
Pero ahora se habla, y hay un ajuste en las estimaciones del Banco Central, de 1.4, si no me equivoco. 1.5. Más todavía, 1.5%. ¿Qué sucedió? Que rompió todas esas estimaciones y que al Fondo Monetario lo dejan sorprendido también. Bueno, hay varios factores. Bueno, hay un factor que yo creo que no puede de ninguna manera descartarse ni minimizarse, que es un trabajo en materia económica que hemos hecho las autoridades, que es un trabajo fino, el día a día de ir buscando cómo darle una sostenibilidad de largo plazo a un proceso que venía de una recuperación, una leve recuperación económica desde los últimos meses del 2016. Es algo que no sale en los medios de comunicación, es algo que quizás pasa desapercibido, pero es ese manejo día a día que significa ir poniendo en orden la casa, ir pagando atrasos, etcétera, 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 y conduciendo en general los mecanismos de la economía por el camino correcto. Ahí pongo un ejemplo. Ya en la Proforma 2017 y que terminó siendo aprobada, nosotros ya establecimos una reducción importante del déficit fiscal de un valor de 5.5% de 2016 a 2017 del 4.5% y con un presupuesto que incluía rubros que en 2016 no se incluyeron por diversos motivos. Es decir, nosotros sincerando las cuentas, incluyendo todo lo que tiene que estar en el presupuesto, ya establecimos un déficit que es menor al del año 2016. En 2018 igual hemos establecido un déficit de 3.9%, menor al 4.5% de 2017 y un nivel del gasto total de 5.3% menos. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya desde el manejo presupuestario estamos avanzando en la dirección correcta, estamos cerrando 2017 y en términos de devengado vamos a estar muy cerca de lo presupuestado y esto se traslada directamente a la economía, tanto en elementos técnicos como en elementos que generan expectativas positivas. Pero una de las observaciones que hace Mauricio Pozo, exministro de Economía, dice que en el tema del presupuesto, esa disminución de gasto no es real, porque esa disminución de gasto estamos hablando nominalmente, pero si se la relaciona con el presupuesto ejecutado el próximo año, no hay tal disminución de gasto, más bien hay un incremento de gasto. Bueno, no sé cómo pueda establecer aquello, porque todavía faltan algunos días para el fin del año y solo podremos determinar esas diferencias sobre el presupuesto devengado, ¿ya? Entonces ahí veremos, pero estamos avanzando ya en la dirección correcta, estamos haciendo los ajustes internos justamente, precisamente para que en devengado o en ejecutado podamos alcanzar las cifras presupuestadas. Okay. Eso desde lo fiscal, ya. En los otros aspectos, ¿qué es lo que hemos, cómo hemos manejado las cosas? Primeramente, las señales que nosotros estamos dando, tanto a nivel internacional, y creo que a nivel internacional han sido muy fuertes, como a nivel nacional, generan expectativas positivas de los agentes en términos del manejo económico. Es decir, hay credibilidad, a pesar de lo que digan muchos analistas, hay tranquilidad en los agentes. Con el proyecto de ley y la ley aprobada que ahora estamos revisando para el veto, estamos dando señales muy claras a grandes sectores de la economía, no a aquellos que se sienten perjudicados porque estamos topando sus intereses particulares, sino a los grandes sectores de la economía. Y claro, la práctica, ya los hechos, ya cómo actúan los agentes en función de expectativas positivas, redundan en que la actividad económica vaya mejorando día a día. 1.5 para el 2017 rompe las expectativas, porque había una expectativa muy conservadora, por no decir pesimista en algunos casos. ¿Esto qué significa? Significa que para el próximo año, es decir, el 2018, la estimación de crecimiento económico, ¿cuál pudiese ser? Bueno, el Banco Central ya ha establecido de 2%, ¿ya? Que de todas formas sigue siendo conservadora frente a lo que estamos mirando. El mes de noviembre ha sido el mes de mayor actividad económica desde hace más de 2 años. Eso es una señal muy importante y esperamos por el efecto estacional evidente de diciembre que diciembre supere al mes de noviembre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en una senda ya no de recuperación económica, sino que estamos avanzando a una fase de consolidación de crecimiento sostenido.
¿Estamos conscientes que tenemos que crecer 5% constante para luchar y erradicar la pobreza? Bueno, estamos conscientes de que niveles de ese orden nos permitirían durante un plazo importante poder ahí sí erradicar completamente la pobreza. Tendríamos que pensar más de 5 años, pero por lo pronto tenemos ya bases sustanciales para eliminar la pobreza extrema. Es decir, en el transcurso de los próximos 4 años podremos decir que si seguimos como vamos, que se ha eliminado la pobreza extrema. No la pobreza en general, pero sí la pobreza extrema. ¿Cómo entender una inflación negativa hasta cierto punto recurrente con una estimación de crecimiento económico de 1.5? Si una inflación negativa significa que la gente no está transaccionando, que la gente no está comprando y que más bien los prestadores de bienes y servicios están obligándose a disminuir precios. Esa es la lógica dentro de una teoría que tiene más de 100 años y que es bastante limitada. La forma de entender esto es muy simple: sinceramiento de precios. Existieron varias burbujas. Sí, por supuesto. Se generaron burbujas en la economía ecuatoriana en diversos sectores, ¿ya? Y en diversos conjuntos de bienes y servicios por varios factores, ¿ya? Inclusive, ciertas medidas que se tomaron en el pasado inmediato para generar correcciones macroeconómicas generaron burbujas especulativas. Por ejemplo, salvaguardias. Con las salvaguardias, evidentemente, iba a darse un incremento en los precios de algunos bienes importados. Pero, como ahora ya tenemos información muy clara, por márgenes de comercialización tremendamente altos que se generaron, ¿ya? O que se propiciaron desde ciertos espacios de la importación, esto generó que el incremento sea mucho mayor y la gente, bajo el justificativo de las salvaguardias, mantuvo niveles de demanda que permitieron esos márgenes tan altos. El momento en que ya no tenemos esos mecanismos, o en general ya la economía empieza a operar de forma adecuada, es decir, ya las fuerzas de oferta y demanda son las que determinan los precios y no otros elementos que estaban presentes cuando la economía no marchaba bien. Entonces, esta interacción más adecuada de oferta y demanda sincera los precios y reviente estas burbujas, lo cual provoca caída de los precios sin que esto signifique de ninguna manera un paro en la actividad económica. En un programa anterior del mismo análisis urgente le pregunté a usted, señor ministro, si la dinamización y la reactivación de la economía iba a pasar por incentivar el consumo. Los mecanismos de pago electrónico, en términos de acelerar la velocidad, ¿terminará incentivando el consumo? Usted en aquel entonces me respondió que no. ¿Ha cambiado de opinión? Ya. El consumo, de lo que nosotros vemos, viene a ser una de las variables que explican este crecimiento de la economía. ¿Ya? Pero frente al consumo existe otra variable que es bastante más fuerte y es la que ya puede empezar a explicar este crecimiento de estos meses, pero es la que quizás va a explicar de mejor manera los siguientes meses y años. Lo que se llama la inversión, la formación bruta de capital fijo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que los ecuatorianos, frente a este entorno más positivo, están destinando más recursos para invertir en producción y asimismo esperamos que este ambiente positivo genere también una mayor atracción a capitales externos, es decir, a la inversión extranjera directa. De hecho, en el campo minero ya existen propuestas en firme que representará un ingreso de recursos importante durante 2018. Pero ¿cómo incentivar o incrementar o invertir más en producción cuando el sector productivo dice, me ponen tasas? Y tasas a materias primas, tasas a bienes de capital. ¿Eso no constituye entonces restricciones a la inversión en producción y también al sector exportador? Ahí es cuando definimos mal al sector productivo. El sector productivo resulta que son las micro y pequeñas empresas. 70% del empleo del sector privado, las micro y pequeñas empresas. Justo hacia donde estamos dirigiendo todo el conjunto de incentivos de orden tributario y otro tipo de incentivos para que estas empresas puedan impulsar su producción y su participación. ¿Usted está apuntando entonces a una política de crecimiento endógeno? Exactamente, también tiene que tener un componente endógeno, es decir, tenemos que ir por ambos frentes, porque del lado de las exportaciones también están los incentivos, pero primero para exportar hay que producir.
Entonces ahí están englobadas las exportaciones, tanto desde la producción como con los incentivos que vamos a dar directamente a los exportadores que traigan las divisas al Ecuador. Incrementar nuestros productos y bienes y servicios en el exterior, que significa a más colocación, más venta, más divisas frescas que ingresan al país, significa que tenemos, uno, que mejorar los indicadores de productividad y dos, competitividad en los mercados globales. Y con estas cargas de tasas para importación de materia prima y bienes de capital, no perdemos competitividad, independientemente de que reconozco la necesidad de lograr un crecimiento endógeno. Ya, de ninguna manera, porque primero no es una tasa, no es un arancel el que se está aplicando a las importaciones, si nos estamos refiriendo a la tasa de los 10 centavos por servicios aduaneros. Inclusive la fórmula de cálculo y el establecimiento de las unidades sobre las que se aplica los 10 centavos a cuidado de no incidir en precios de manera sustancial que afecte a los flujos comerciales, tanto a productos de primera necesidad como a bienes de capital y materias primas. Entonces aquí hay que entender que una cosa es la definición técnica y otra es el discurso político de ciertos sectores minoritarios que se sienten afectados en sus intereses que no corresponden al interés nacional. Pero que generan volúmenes de ingresos importantes a través de las exportaciones. No necesariamente, eso tenemos que mirar. Es decir, eso es lo que dicen, pero no necesariamente es así. ¿Por qué dice eso? Explíqueme los volúmenes entonces. Ya. Bueno, no tengo las cifras en este momento, pero si estamos hablando de un sector privado en el cual el 70% es del generador o el 70% del empleo está generado. Sí, pero eso no me trae divisas afuera. Eso está bien, pero no me trae divisas de afuera. No, esos también traen divisas. ¿Pero ¿por qué? Porque hay cadenas, eso tenemos que ver, porque también es una cuestión de encadenamientos hacia atrás. ¿Acaso que solo los grandes exportan y ellos producen absolutamente todo? Le comprometo a que me dé ese dato ya que no lo tiene acá. Ya. Ahora, ¿esto no le preocupa con relación a la extensión del SGP, Sistema Generalizado de Preferencia, que vence en diciembre por un lado, con la alerta que prendió la Unión Europea diciendo vamos a revisar, y con la comunidad andina, que también ya Perú presentó su reclamación? Bueno, eso es lo que tenemos que resolver. A ver, los temas de reclamaciones tienen que hacerse sobre una base técnica, que es la afectación a los flujos comerciales. Si esta tasa no tiene afectación a los flujos comerciales, ha sido calculada de esa manera, entonces las reclamaciones pierden piso. Y eso tiene que comprobarse, es decir, no es que se hace la reclamación y ya está. Se tiene que comprobar una afectación a los flujos comerciales. Y hay varios factores que nos indican que no van a afectarse esos flujos comerciales y la aplicación de esta tasa fue diseñada precisamente para no afectar los flujos comerciales, porque no es esa su intención. ¿Qué pasa con el SGP Plus? No es un tema de negociación, eso tiene que quedar muy claro. Es una ley de los Estados Unidos que genera beneficios en términos arancelarios a más de 120 países en el mundo, dentro de los cuales uno es el Ecuador. Entonces aquí no hay un espacio de negociación, no es porque nosotros hagamos esto o lo demás allá, pero nos vamos a tener, no necesariamente, porque teniendo o no teniendo, el Sistema General de Preferencias Arancelarias puede extenderse o no, pero eso es una decisión. Si no se extiende, ¿ustedes van a compensar? Ahí tenemos que mirar también, porque la idea generalizada es de que porque nosotros no tenemos preferencias arancelarias, definitivamente nuestros productos no van a entrar al mercado estadounidense. Eso no es cierto. Hay muchos factores de por medio. Solo voy a poner una idea. Del precio con el cual entra un producto ecuatoriano a la frontera estadounidense hasta que ese producto es vendido al consumidor final, ese precio puede duplicarse o triplicarse por los márgenes comerciales de toda la cadena de intermediación, que bien puede absorber un arancel si es que existen otros costos y otros elementos que permitirían que el Ecuador siga siendo un proveedor. Pongo algo tan simple como esto. Pensemos en un producto de exportación, las flores, ya. La lógica nos diría que porque las flores ecuatorianas pueden ser más caras para el consumidor final, entonces se importaría más flores, ese país importaría más flores de Colombia. Pero Colombia tendrá la capacidad de cubrir lo que el Ecuador ya no cubriría. Primeramente, eso tendríamos que evaluar. Segundo, ¿qué pasa si es que la flor ecuatoriana está posicionada y el consumidor está decidido a pagar un poquito más por una flor que puede tener otra calidad? Pero en el caso de Colombia creo que sí puede cubrir. Ya, sobre la calidad y eso tenemos que ver. Bueno, eso tenemos que ver respecto de absolutamente vamos ahora todos a los temas productos estructurales. Yo he dicho que lo que se ha presentado es un plan de medidas, no un programa económico. Y si estoy equivocado, me gustaría que me lo explique. Okay. A ver,
Por ejemplo, me quedan 2 minutos, vamos a tener que hacer un tubi continuo, señor ministro. A ver, antes del 2006, el sector industrial representaba 16%, al 2007 14%, se mantuvo 14% hasta el 2011. De ahí bajó 13%, ahora está en el 12%. Un país que se precie, que quiere ir hacia el desarrollo, tiene que hacer crecer la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto. Sin descalificar el sector terciario, que es servicios, y el sector agropecuario. En ese sentido, señor ministro, ¿a cuánto va a crecer? A ver, ahí tenemos que entender también por qué estas cifras, porque hay una falacia detrás. Las cifras que conocemos nosotros son cifras en valores, no en volúmenes. ¿Qué quiere decir el valor? Que es el volumen multiplicado por el precio. Los precios de los productos agrícolas crecieron sustancialmente desde el 2008 hasta hace un par de años. Entonces, si bien la industria creció en volumen, sus precios no crecieron tan rápido como los precios agrícolas, entonces nos genera este espejismo de que la industria ha retrocedido. No ha retrocedido, ha crecido, pero no, sus precios no han crecido tan rápido como los precios de los productos agrícolas. Sí, pero yo lo tengo que ver como participación del PIB, señor ministro. Por eso. Independientemente de que los precios no hayan crecido. Es que es así. Lo que estamos midiendo es la participación en el PIB del valor, no del volumen. Si nosotros evaluamos volumen, la industria ecuatoriana ha crecido y de forma importante. Pero para compensar la disminución, la desaceleración de precios, tengo que mejorar productividad. O tanto en el sector agrícola, agropecuaria y en el sector industrial. Son los precios de venta al público, es independientemente de la productividad. Evidentemente, la productividad es una tarea pendiente en el Ecuador y que tenemos que trabajar, y eso aplica a todos los sectores. Vale. Uno de los objetivos es generar empleo. La población en edad de trabajar a septiembre del 2017 está en 11.879.000. La población económicamente activa en 8.181.000. Pero resulta que la población económicamente inactiva está en 3.698.000. Y si a eso sumo la informalidad o el subempleo, estamos hablando de casi un poco más del 50%, señor. Ya. A ver, el tema del desempleo se mide respecto de la población económicamente activa. Por eso lo he mencionado. Ya. Entonces, en este caso, evidentemente, en el Ecuador hay un problema estructural que no es propio del Ecuador. Es generalizado en economías que tienen características similares a las del Ecuador, donde el subempleo es una fracción importante, como en este caso, que puede ser cercana al 50%. Pero en términos del desempleo abierto, el Ecuador tiene una de las cifras más bajas en América Latina, pero eso no nos quita responsabilidad respecto de ese subempleo. Pero hay que entender qué es ese subempleo, porque ahí tenemos una mezcla de muchas cosas. Simplemente son trabajadores que no están en relación de dependencia dentro de un concepto capitalista en el cual hay una empresa que les contrata o es un empresario que está trabajando en su propia empresa. ¿Qué tenemos en las áreas rurales de nuestro país y en general de América Latina? Nosotros tenemos formas de empleo que son muy diferentes al concepto capitalista y puede ser que estos trabajadores que constan como subempleados pueda que tengan ingresos inclusive superiores a los de los trabajadores formales. Es decir, ahí hay una suma de diversas situaciones dentro de las cuales también hay aquellos que están en una situación de desventaja y es evidente que pero por esa hay que trabajar. explicación, cuando la cruzo con la cobertura de la seguridad social, significa que la cobertura de la seguridad social, y me refiero a datos del INEC, ha disminuido. Entonces, significa que hay un deterioro de la calidad del empleo, independientemente que la conceptualización capitalista del trabajo esté por otra onda. No, definitivamente, es decir, no podemos negar esa situación, pero hay que entender que el grueso, es decir, no podemos hablar en términos absolutos de que es una cifra muy alta de subempleo, sino que hay muchas características de subempleo, pero evidentemente, frente a una situación crítica de la economía, la pérdida de empleo formal se traslada a un incremento en el subempleo. Eso es Para evidente. ir terminando, señor ministro, metas, pobreza, estimaciones, porque objetivos, el gobierno debe tener metas y objetivos. En el año 2007, diciembre del 2007, la pobreza consolidada, la nacional, estaba en 36.7%, a junio del 2017 está en 23.1%, datos del INEC. La rural en el 2007 61.3% y ahora está en 41%, subió aproximadamente décimas entre 2016 y 2017. Y la rural, y la urbana en el 2007
en 24.3% y ahora está en 14.6%. ¿Cuáles son las metas de disminución de pobreza? A ver, el tema de la pobreza, así como de otros elementos de carácter social, ¿ya?, se alcanzan a través de metas macroeconómicas. En el caso de la pobreza, la meta clarísima que nos hemos impuesto es la eliminación total de la pobreza extrema en los próximos 4 años. Pero ¿cuáles son las metas macroeconómicas que sí configuran la esencia de un plan económico? Un plan o un programa económico que tiene metas u objetivos macroeconómicos que apuntan a objetivos sociales, por ejemplo el de pobreza, otros más como de redistribución, etcétera. Pero para alcanzar esos objetivos macroeconómicos, que es el espacio de mi acción, nosotros tenemos que establecer ciertas líneas estratégicas y dentro de las líneas estratégicas acciones concretas. Objetivos: 1, establecer ya niveles de crecimiento de la economía de al menos 2.5% del PIB. Esto creo que ya lo vamos a lograr desde el 2019 sin ningún problema. ¿Ese es el promedio con el cual quieren dejar? Al menos, sí, como un mínimo. Okay. ¿Ya? Segundo, estamos trabajando para tener un superávit de balanza comercial de $1.000 millones. Es decir, que las exportaciones superen a las importaciones de $1.000 millones. Una meta clarísima, que es parte de un programa económico. Tercero, reducir el déficit fiscal en los próximos 4 años a un nivel de 1% del PIB, es decir, casi equilibrio fiscal. Eso es otra meta clarísima, ¿ya? Y así puedo ir enumerando las diversas metas que hemos establecido en materia macroeconómica. Para ello, las acciones, eso es lo que configura un programa económico. Las acciones ya son públicas, ya se ha indicado un conjunto de acciones que están implementándose en este momento que no requieren de reforma normativa, y las que sí requieren de reforma normativa están en la ley que está estudiándose en este momento para el respectivo veto, ¿sí? Todo esto configura lo que es un programa económico en pleno sentido. Así que no nos dejemos llevar por esas aseveraciones de que no hay un programa económico, de que la ley no sirve, de que no se está haciendo nada. Desde el 24 de mayo del 2017 hemos venido trabajando de forma consistente en el detalle fino que nos ha llevado a un crecimiento que duplica a las estimaciones Lo que no se originales. comunica no se conoce, y lo que no se conoce no existe. Fue el propio presidente de la República quien dijo que cuando se lance el Programa Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo, dará a conocer el programa económico. Ahora, me gustaría que se mida la economía, y no digo que no sea, que usted no la mida así, más que en base a indicadores macroeconómicos, en indicadores de desarrollo humano. Ya, efectivamente, pero en nuestro espacio nosotros trabajamos para que a través de fortalecer a la dinámica macroeconómica del país podamos alcanzar los objetivos sociales que ya entran dentro de los espacios de otras carteras de Estado y de la acción conjunta en la que trabajamos todo el gobierno nacional. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, elementos, insumos, para que sean ustedes los distintos actores de una democracia del país que saquen las conclusiones. Tanto el ciudadano a pie, el trabajador común y corriente, tanto como el sector empresarial, pero sobre todo, analizar todos estos insumos que ha dado el señor ministro con responsabilidad y seriedad. Y si hay discrepancias, también recontraargumentar lo dicho con respeto, para que se arme un debate que es fundamental y necesario para alcanzar los objetivos nacionales, fortalecer la dolarización, disminuir la inequidad, erradicar la pobreza, generar empleo nuevo, empleo pleno, lo que se conocía antes, y mejorar la calidad de trabajo que tenemos actualmente. Y otro tema que se me quedó pendiente, el tema de la equidad territorial, por cierto. Soy Carlos Rabascal, esto fue Análisis Urgente, y yo los espero el día mañana en Telediario. Un fuerte abrazo. Gracias, ministro.